Dale, ahí está. Bueno, buenos días, estamos acá con Sergio Drukarov, economista especializado en desarrollo productivo e innovación y docente, entre otros lados, de la Universidad de San Andrés. Bueno, Sergio, muchas gracias por participar de esta charla que estamos teniendo. Te convocamos por tu vasto conocimiento en el tema de ley de compra y contrate. Contanos un poco cómo llegás a la ley, cómo el origen y un poco los antecedentes y cómo eso de alguna manera llega al buen resultado que es haber llegado a la ley en el año 2018. Bueno, gracias Martín, buen día y la verdad que un placer, muchas gracias por invitarme. A ver, compra nacional suena algo oxidado y antiguo, pero en realidad es cierto, por un lado, porque en la década del 30 en Estados Unidos empieza a surgir un interés muy fuerte por transferir el conocimiento que se está desarrollando en el ámbito de la defensa hacia el resto del sector industrial. Eso implicaba que obviamente toda empresa que quería venderle desarrollos al Estado a la defensa tenía que ser norteamericana, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos en esa época. Y ahí se implementa y se instrumenta la primera Buy American Act, ¿no? Que hace poquito le dieron una reforma en el ámbito, en el gobierno de Obama primero y ahora también, y Trump también la retocó. En Argentina eso recién llega en los años 60. Aldo Ferrer por aquel entonces estaba a cargo de un programa muy ambicioso de sustitución de importaciones. Argentina no tenía un enorme gasto de defensa en aquel momento, pero sí tenía un conjunto de obras de infraestructura, había un proceso de crecimiento industrial acelerado, y entonces la cuestión energética, la cuestión del transporte eran dos ejes muy importantes. Recordemos que en esa época Argentina fabricaba sus propios trenes, tenía un desarrollo industrial muy avanzado en relación a otros países de América Latina. En aquel momento la ley lo único que hacía era básicamente darle un 5% de margen de preferencia en precios a las empresas nacionales respecto de, mejor dicho, no a las empresas nacionales, sino a los oferentes de bienes de origen nacional. Esto es algo distintivo, porque uno puede ser un local, pero un importador. Bueno, la idea es dárselo a un fabricante que está radicado en la Argentina, y eso, de alguna manera, era el fin de todo, digamos, ¿no? No había ninguna distinción, por ejemplo, respecto al tamaño de la empresa. Distinción que sí empieza a tener a partir de la ley de compra de trabajo argentino, que se sanciona en el 2001. Ese régimen de Ferrer no tuvo una evaluación, no tuvo un resultado, digamos, no se conocen estudios que hayan verificado el impacto de esto, probablemente haya sido bajo. De alguna manera esto también se obedece a que Argentina es un país con un historial de aranceles relativamente altos de importación. Entonces, esto en definitiva lo que hace es agregarle un pequeño plus a la competencia importada en las licitaciones, pero ya hay una protección efectiva bastante relevante cuando el Estado compra algo en el exterior. Entonces, quizá ese diferencial no debería haberte impactado demasiado. Lo que sí ocurre es que en la década del 90, o sea, durante el gobierno de Menem, esa ley se pone on hold, digamos, se suspende y vuelve a aparecer en el 2001 en un ámbito muy propicio para el desarrollo de esta ley, como diciembre del 2001, que es la fecha en la cual se sanciona. Así que Oportunidad imaginemos total. qué puede haber pasado después de eso. Esa ley del 2001 lo que le incorpora fundamentalmente es un conjunto de penalidades y sanciones para el sector público que no lo cumpla, con un conjunto de sanciones que tienen que ver con el lado, se menciona incluso al Código Penal y demás. Después vemos la factibilidad de implementación de eso. Y en segunda instancia se le hace un diferencial entre una empresa grande y una empresa pyme. La pyme nacional, que se define por tamaño de facturación, y de hecho justo ahora en este momento se está modificando lo que se considera pyme para el gobierno argentino. La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
hoy subsecretaría dentro de la Secretaría de Industria, es la que define eso, y en definitiva se le dio 2 puntos más, o sea, 7% de preferencia en precio para las pymes y 5% para las grandes. Bien. En ese marco transcurren muchos años, Argentina se había embarcado de vuelta en un proceso de industrialización, o por lo menos de recuperación de la capacidad industrial. Después podemos discutir si hubo una transformación sustantiva o no, pero en definitiva había un crecimiento industrial importante, se empezaban a hacer obras vinculadas al sector energético, vinculadas a centrales nucleares, vinculadas a bueno, el tema ferroviario, que a partir de algunas circunstancias no muy favorables, termina siendo impulsado, y durante el último gobierno de Cristina se empiezan a comprar trenes y demás. Bueno, hay un montón de situaciones que van haciendo que este tema sea un vector relevante. Recordemos que el principal comprador de una economía siempre es el sector público, ¿no? O sea, en los países desarrollados, el 13% del Producto Bruto equivale a compras del Estado. Acá en Argentina, contando incluso cosas que no necesariamente son sector público puro, como una YPF hoy, podés llegar al 5% si tenés un plan de infraestructura que más o menos pueda estar en el orden de los 2 puntos, 2,5 puntos del producto. Entonces, es re importante qué hace el sector público en relación a sus compras, y sobre todo pensando en aprovechar la capacidad que eso puede generar en un sector industrial para crecer sostenidamente, darle un horizonte de previsibilidad. La industria, a diferencia de otros sectores, es un sector que necesita estabilidad, previsibilidad y años de continuidad, de no disrupción. Bueno, Argentina en las últimas décadas ha tenido todo lo contrario de eso, Claro. y eso se refleja en tu matriz productiva, lamentablemente, ¿no? Que parece que tenés reseteos, o esto de Avance, stop. retroceso, reseteo. Sí. Exacto. Pero bueno, la ley lo que intentaba era que por lo menos una parte de ese proceso de inestabilidad argentina lo pudiera suplir el Estado con un sentido de tratar más favorablemente a los proveedores, y sobre todo tratar de anticiparles qué era lo que se venía, ¿no? Este es un problema también bastante típico, y que además es más difícil cuando tenés cambios de gobierno pendulares desde el punto de vista de cómo ven la cuestión productiva, o desde el punto de vista de qué condiciones macroeconómicas se enfrentan, ¿no? Entonces, yo te diría que los principales puntos de la nueva ley fueron, por un lado, que ese margen de preferencia había quedado relativamente atrasado, no desde el punto de vista de los aranceles, porque Argentina, como te decía, mantuvo esos aranceles, sino que países vecinos como Brasil u otros de la región, como no tan vecinos, pero parecidos en términos de estructura, pero yo te diría principalmente Brasil, porque es tu principal socio comercial, tenía márgenes de preferencia altos, y eso, bueno, nos hacía competir en condiciones desventajosas respecto de otros países. Un asterisco también es que cuando uno tiene una ley de compras públicas, ese tratamiento a los proveedores nacionales uno lo puede dar sin tener necesariamente que negociarlo en los acuerdos de comercio internacional. Entonces, eso se negocia específico. El tratamiento de proveedores nacionales en las compras públicas, en los acuerdos comerciales, se negocia aparte. Y si vos tenés una ley buena, una ley que efectivamente protege mucho a tus proveedores, tenés más margen de negociación en los acuerdos comerciales. Ese también era fue otro sentido de ese cambio normativo. ¿Qué pasó entonces con la ley? También la debilidad de la instrumentación previa no solo obedecía que por ahí el incentivo no era muy alto, sino a varios factores. El primero es que el sector público en sí mismo conocía poco la ley. El segundo es que no había ninguna institución dentro del sector público empoderada, con mucho poder, de control, monitoreo y seguimiento de lo que estaba pasando. Recordemos que vos tenés la Oficina Nacional de Contrataciones, que es el órgano rector de las compras, pero esta ley tiene que ver con la cuestión productiva, no con la cuestión de cómo se hacen las licitaciones. Entonces, eso genera en algún punto, todavía hoy, alguna tensión en la coordinación, porque digamos, la Secretaría de Industria, que es la autoridad de aplicación, no le va a decir a un organismo cómo tiene que comprar, pero lo que sí le va a decir es, cuidado que acá hay proveedores nacionales y lo que vos estás especificando como especificación técnica los está dejando afuera. Esto es algo que se innova en esta nueva ley. Antes
Decía, bueno, te doy margen de preferencia en 5%, pero te pido Algo que no qué tenés. viejos que estamos, Martín, te voy a decir, un Sony Walkman te pido, ¿viste? Sí, Te pido algo que tiene marca y que tiene sí, sí, algo que te sí. deja afuera, y vos vendés un reproductor portátil de música, pero no es en los términos jurídicos no es lo que pide el pliego, te dejé afuera. Ajá. O sea, no hay margen que alcance cuando no te puedo vender porque no tengo. Exactamente, no hay Sí, margen, la oferta es cero cuando o te dejan afuera por especificación técnica o te aviso un día antes, che, mirá que voy a hacer una central nuclear. claro, Bueno, chau, queda afuera, digo, no tengo manera de prepararme exacto. para eso. En ese marco, la ley prevé algunos mecanismos que si bien terminan siendo bastante tácticos, porque en definitiva todo pliego por encima del equivalente hoy a más o menos 8 millones de dólares tiene que pasar, perdón, todo pliego el equivalente a 3 millones, a más de 3 millones de dólares, tiene que pasar por la Secretaría de Industria antes de ser publicado, para que la Secretaría verifique si hay factibilidad de producción nacional, si el pliego deja fuera a alguien y demás. No son tiempos muy largos. La Secretaría tiene 15 días de intervención. No es que puede estar 6 meses demorando, porque tampoco vos podés hacer una ley que trabe todas las compras. No, No es claro, ley de claro. que... Ya Sin bastante, embargo, bastante bastardeadas están las compras públicas como para agregar pasos largos, es, digamos. exacto. Pero aún así, es una herramienta de negociación intrasector público, llamarle así, la noción de que vas a tener que pasar por un área que te puede decir, mirá, esto no pasa, ¿no? Bien, Por supuesto que hay batallas que industria tiende a tener, digamos, una capacidad de dar la vuelta muy difícil, por la urgencia, por la necesidad, por las sí, cuestiones sí, que atañen a la necesidad del Estado. Posiblemente esto haya pasado con las vacunas, esto haya pasado con los reactivos de diagnóstico en el marco del COVID, digamos, ¿no? En ese tipo de emergencias es difícil. Aún así yo creo, y tengo mi opinión, de que podría haber sido mejor, sobre todo porque la Agencia de Promoción Científica Tecnológica financió desarrollos nacionales de kits y ocurrieron, pero aún así tenés esa dificultad. Entonces, esa era una primera cuestión. La segunda cuestión es que en algunas obras, en algunas grandes obras o en grandes proyectos de inversión, eh, la noción de que todo viene importado, a pesar de que te ganan en precio, por ejemplo, cuando vos compras un tren hoy, la Argentina ya ha dejado de fabricar sus propios trenes, tiene empresas de reparación, tiene algunas empresas que están en el mundo de los partistas, esas son cosas raras, ¿no? Tenés, por ejemplo, una empresa que le vende desde la provincia de Buenos Aires al principal fabricante de frenos para trenes del mundo, pero vos no la tenés en el radar directamente. Y es difícil que esa empresa participe de la construcción de un tren que va a venir de China si vos no tenés algún mecanismo para promoverla. Entonces, lo que se intentó hacer es que lo que llaman los acuerdos de cooperación productiva, que posiblemente es la innovación más importante de la ley, lo que implica es que Argentina aproveche esos grandes proyectos de inversión para generar procesos de subcontratación o transferencia bien. tecnológica local, ¿no? Entonces vos te compras un tren chino, pero el 20% del tren tiene que estar compuesto por piezas, partes, componentes que se han fabricado en la Argentina. Eso puede significar que vos se lo encargues a pymes, se hagas un relevamiento y es lo que en su momento se hizo, se agarró y se dijo, che, hay 20, 25, 30 empresas muy buenas del mundo metalmecánico argentino que pueden participar acá, que además pueden hacer un upgrade, pueden ponerse al día respecto de lo que hoy demanda la industria ferroviaria, que si vos no tenés ese mecanismo, no haces lo que llama catching up tecnológico, no te pones al día Claro, tecnológicamente nunca, no tenés la demanda. Entonces es una manera no solo de que el Estado multiplique su gasto hacia adentro y no termine todo en importación y no tenga un efecto multiplicador de la actividad económica y del empleo, sino también de levantarle la vara a tus proveedores nacionales y hacerlo participar de cadenas globales de valor. Esto que te estoy diciendo es re complicado de que se vea, es muy difícil. Verlo en el texto de la ley te diría que es imposible. Y el gran desafío de la ley siempre fue tratar de explicarle esto y de llevarlo a la práctica al propio sector público, porque el sector privado obviamente está convencido de esto, mucho no te cree por los antecedentes que tiene la claro. Argentina, pero es el propio sector público que te dice, che, ¿funcionará esto?
Y esta es una innovación que en realidad, en su momento, cuando se hizo el diseño de la ley, trabajamos viendo la experiencia israelí. Israel es un país que tiene el mayor flujo de capital multinacional per cápita del mundo, hay mucho flujo de inversiones del exterior, y ellos lo que hicieron fue trabajar justamente en que la promoción de inversión extranjera, de gente que quiere ir a invertir a Israel, termine potenciando un ecosistema local de innovación, que sea algo que efectivamente los radique y los deje ahí, y es algo compulsivo, es algo obligatorio, como es en la ley argentina. Bien. Excelente el resumen. Ahora, siempre hay voces contrarias, digamos. O sea, siempre hay a ver, voy a la fácil, a la de un periodista de la tarde fácil, con poco entusiasmo por leer la ley. Eso es. Bueno, esto al final sobreprotege a Argentina y termina generando productos de peor calidad, como aquellas propagandas en donde alguien se sentaba en una silla y la silla se rompía porque era nacional y era mejor traer Tremendo. producto importado. Sí, tremenda propaganda, pero bueno, y aparte, Creo que es tremenda el único época. país creo que es el único país del mundo que se tira tiros en los pies, ¿viste? Que dice, no, comprar otra cosa. Lamentablemente no solo en este tema. Lamentablemente Sí, no sí, solo en este tema. Eh, total. ¿Crees que tiene alguna desventaja o son, digamos, frases tiradas en el aire sin demasiada profundidad? Mira, la ley perfecta no existe. Es decir, también tenemos que ser conscientes de que una ley, por más porque esté escrita, porque haya consenso, es una ley que tuvo un nivel de consenso impresionante, se votó 188-4 en diputados y 49-0 en el Senado. Eh, y bueno, se votó en el marco, se votó en 2017 en diputados y en 2018 en el Senado, es decir, no eran escenarios parlamentarios de alto consenso particularmente. Entonces, digo, uno puede decir, la verdad que acá hay un consenso, hay una vocación de la política de darle importancia a esto, de poner este tema en la agenda. Después viene la parte del desarrollo institucional que vos tenés que tener para poder implementarlo. Entonces, esa parte, que es la que a mí particularmente profesionalmente es lo más desafiante y lo más lindo que hay, implica convencer a muchos descreídos de que los beneficios de hacer esto son mayores que los costos. La realidad es que es obvio que en cualquier régimen de estos vos pagás un sobrecosto. Vos tenés protección extra para algunos que no la necesitaban, y la tenés que medir, cosa que lamentablemente no está medida. Te anticipo también una pregunta que tiene que ver con, ¿está medido el impacto? Y no está medido todavía, es una ley todavía joven, tiene 4 o 5 años en funcionamiento, va a cumplir 5 ahora en mayo. En definitiva, es una ley joven, pero bueno, ya se podría empezar a ver la parte de impacto. La clave es que vos puedas generar cosas que de otra manera no las hubieras podido generar. Es decir, lo que en política pública se llama la adicionalidad. Si la adicionalidad es mejor desde el punto de vista del impacto fiscal que te genera que los proveedores locales te participen y te devuelvan, digo, yo te doy un margen de preferencia de 15%, pero la presión tributaria en la Argentina nacional es del 28%. Claro. Entonces, te doy el 15 extra y estoy más 13. Digo, no es Sí, que sí. estoy menos 15. No, no, está claro, vuelve seguro. Vuelve seguro. Con lo negativo de la presión tributaria, ojalá los márgenes fueran más bajos y la presión tributaria también. Pero desde el punto de vista del análisis de adicionalidad, vos tenés que mirar eso. Como primer punto. Y el segundo punto es que una de las mayores dificultades de este régimen es que vale lo mismo para comprar papel que vale lo mismo que para hacer un satélite. Sí, un Esa es reactor. una, exacto. Eso es una dificultad que la autoridad de aplicación tiene, potestad y discrecionalidad en algunas funciones de decir, mira, la verdad que en esta licitación en donde la tecnología nos supera ampliamente, pero queremos participar, bueno, voy a pedir otro nivel de contenido nacional, hoy un bien se considera nacional si es 60%, no hay nadie en el mundo que desarrolle un satélite con contenido nacional del 60%, entonces te voy a pedir 20, te voy a pedir 25, te voy a pedir algo que nos haga participar. Pero en definitiva, la pregunta es, si la cuenta da bien y tus beneficios son mayores que tus costos, hay que hacerlo. Y yo creo que por distintos esquemas, también ahora me parece que me vas a hacer alguna pregunta vinculada a renovables,
si bien en renovables no se hizo un compre nacional, sí se desarrolló un componente de contenido local en lo que se llama la Ley de Energías Renovables, la 27191, en donde se desarrolló un esquema para que la fabricación de aerogeneradores tenga un impacto local importante y con la misma lógica que los acuerdos de cooperación productiva que te comentaba. Bueno, la última pregunta de la parte esta de ley de compre, que un poco ya me la contestaste. Es una ley joven, no está medida, pero igual, o no está medida lo suficiente como para hacer un buen laburo, de decir, funcionó o no funcionó. Eh, Seamos justos, Martín, no está medido cómo compra el Estado en general, no, con lo sí, cual es que yo me es un quedé, componente, ¿no? Una derivada segunda de cómo compra el Estado. no, por supuesto, me quedé pensando algo muy interesante que dijiste, que es, dos cosas me pareció muy interesantes. La primera, a los primeros que hay que convencer es al propio sector público, cosa que es tremenda, porque Total. pasa. Uy, te quedaste sin. ¿O no? A ver. Estoy, Ah, eh, estoy- bien. Y la segunda es que vos tenés que, o sea, tuviste que hacer como. Es necesario de alguna manera que pase por industria para de alguna manera chequear el cumplimiento. No lo dijiste en estos términos, pero, Sí, es así. o sea, Es es interesante como a veces el propio sector público no conoce la normativa de la cual tiene que basarse para hacer un pliego. Y es cierto esto, no hay un buen laburo de medición de cómo compra el Estado en general, diría que todo lo contrario, que como que se manejan como células independientes de un ejército, que cada uno dice, che, yo ataco, yo no ataco, y etcétera, es un punto a revisar que trasciende la charla de ahora. Entonces, en definitiva, y para cerrar esta parte, es una ley que igual podemos decir que se consolidó, digamos, está vigente, tiene una interesante aplicación, yo veo que se va incorporando, o sea, aparece o incluso a veces algún proveedor la pide cuando falta, eso está bueno, y pasados 5 años, ¿le agregarías, le sacarías algo vos después de tu lectura de la experiencia de ver los 5 años? Sí, sí, sí. Yo esto que te decía, ¿no? Me parece que uno puede ir a calibrar un poquito mejor en algunos sectores o en algunos tipos de bienes en donde esto tiene una importancia realmente muy grande. Después tenés el problema de algunas compras recurrentes que tiene el Estado, en donde si vos todos los años comprás determinados medicamentos por valores que son volúmenes importantes desde el punto de vista de lo caro que es el desarrollo, de lo caro que es la I más D del medicamento, pero Sí, que en sí, definitiva la provisión es recurrente todos los años, es difícil pedirle a un proveedor internacional que se instale en un mercado como el argentino, que es pequeño, solo para abastecer todos los años una porción del mercado mundial muy chiquita. sí, Entonces, en ese tipo de compras recurrentes vos tenés problemas y hay que generar algún mecanismo, algún waiver, ¿no? Algún paliativo para decir, no, mirá, no te puedo pedir todos los años que me instales una planta vos, porque ese tipo de desarrollos no son desarrollos que los pueda tercerizar en una pyme o los pueda, digamos, justamente la idea es no transferir la tecnología por toda la cuestión de patentes que lleva eso. claro. Entonces, esa es una dificultad y esas son cosas que hay que revisar. Y yo creo que otra cosa que haría, me animo acá a decírtela, es que esto debería estar, por supuesto hay una parte táctica que tiene que estar en industria, pero hay otra parte que tendría que estar en la jefatura de gabinete, porque la jefatura de gabinete es la que desde ahí define prioridades para los ministerios desde todo punto de vista y además la que participa en los procesos de negociación de acuerdos y cooperación internacional que en general te van por arriba de la ley. Claro. Si vos le comprás, si vos le comprás cosas para la defensa a un país y haces un acuerdo binacional, chau, no te aplica la ley de compra. Entonces, si no lo negocian en los términos en los que está escrita la ley, y eso también debería ser un sentido nacional de decir, bueno, hay una ley argentina, yo cuando voy a negociar con un par extranjero, negocio lo mismo, ¿no? Bueno, pues no ocurre, no ocurre. Entonces, tenés que tener a un vedor, a alguien, como puede decir, no, no, pará, nosotros no vamos a negociar cuando encima la industria de la defensa es la industria que por naturaleza todo el mundo te ofrece esto que yo decía antes de el offset, el acuerdo de cooperación productiva, te lo ofrecen por naturaleza y nosotros no lo ponemos sobre la mesa. Claro. Entonces,
Yo creo que habría que hacer algún mecanismo combinado en donde tenés que tener a alguien de jefatura de gabinete revisando todos los grandes proyectos de inversión en Argentina y garantizando que esto no se te escape. Bien, estamos, ¿eh? Muchísimas gracias, Sergio, por todo, ¿eh? Bueno,